Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, haciendo una breve cronología de la falsa historia de la elección de la luz del mundo, de la doctrina de la elección. Estos videos, este material que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como una especie de lluvia de ideas, porque estoy haciendo mi propia investigación lentamente, pero mucha gente está colaborando, me ofrece libros, me ofrece evidencias, me ofrece testimonios. Y es muy emocionante, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Ya he dicho en varias ocasiones que voy a terminar haciendo un escrito que va a circular gratis por la web, compilando esta falsa historia de la luz del mundo que ha sido adecuada según convenga a sus intereses. Pero la investigación histórica es muy, muy interesante, porque no es cosa sencilla que alguien te diga la iglesia no existía, sino que comenzó con un enviado de Dios en 1926. Por supuesto que no estamos hablando de enchiladas, no estamos hablando de enchilame otra, decía mi padre, ¿no? Si yo soy una persona seria, voy a investigar, a ver cómo fue el relato, quién era este hombre, cuéntame, ¿dónde puedo verificar lo que me estás diciendo? ¿Hay algún escrito? ¿Hay testimonios grabados? Lamentablemente, un poquito de pena, porque yo me pregunto, a la luz de tanta evidencia, a la luz de tantas contradicciones en los libros de ellos mismos, yo me pregunto, bueno, esta gente de la luz del mundo, ¿qué no se darán cuenta que les están jugando el dedo en la boca? Para mí es muy evidente. Si una persona te dice en 1976 que Aarón era predicador de los chamagosos y que participaba en la predicación y que eran sus guías espirituales, y luego en 1997 te dice que era solamente un mozo y que le escondían la Biblia y que comenzó a predicar más adelante como por arte de magia, evidentemente ambas cosas no pueden ser verdaderas. Si alguien te dice que en 1926, el 6 de abril, es la fecha de la restauración de la iglesia, pero luego descubres un libro anterior que te dice que no, que la fecha de la restauración fue un domingo 18 de julio de 1943. Oye, pues entonces uno se queda pensando, ¿será melón, será sandía, será la vieja del otro día? Claro, yo no estoy sujeto a los jerarcas de la luz del mundo y a mí no me prohíben pensar. Será por eso que me doy cuenta de las contradicciones, pero lamentablemente cuando tú estás dentro de la secta, se te prohíbe pensar. Puedes pensar en el buen sentido de la palabra, pero no pensar de forma crítica contra tus líderes. El solo hecho de juzgar la historia que te están contando, por ejemplo, las hojas que nuestra hermana Zuli nos repartió, que es la historia de Chávez Herrera, las contaban a los hijos cada 14 y pues el niño no tiene juicio para juzgar lo que está leyendo, ¿no? La capacidad todavía no la tiene desarrollada. Pero además de esto, aunque crezca, al feligrés de la luz del mundo se le prohíbe siquiera abrigar la idea de que te están echando mentiras. Es pecado, entonces están impedidos mentalmente. Esto me hace recordar
una parodia que hicimos de un salón del reino donde se dice que van a estudiar las Sagradas Escrituras y tienen un librito que te desarrolla un tema. El tema viene, cada párrafo viene señalado, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y los supuestos estudiantes están sentados y el orador está al frente y dice: señora Martínez, le dice, y ni siquiera el orador puede formular una pregunta libre sobre lo que se leyó, sino que el librito del maestro trae las preguntas que le debe formular y el librito del alumno trae la respuesta que debe responder. Y me pareció muy ridículo porque yo estaba en el Salón del Reino estudiando pues la doctrina de ellos. Y aquel preguntaba lo que tenía que preguntar y el otro contestaba lo que tenía que contestar. Y entonces en la parodia que hicimos, le dice el anciano del Salón del Reino a uno de los alumnos testigos de Jehová, levanta la mano y dice: antes los testigos de Jehová celebrábamos la Navidad y nos dábamos regalitos, ¿por qué ahora no? Yo pienso, y cuando él dice yo pienso, dice el supuesto, el que estaba haciendo la de anciano: le prohíbo pensar, le prohíbo pensar. No puede pensar, tiene que decir exactamente lo que las talayas dicen. Y si le cambian el contenido, él va a tener que cambiar el contenido sin rechistar y volver a decir lo que dice la nueva información. Bueno, quizá por eso la gente de la luz del mundo han vivido engañados porque no pueden discernir lo que les están diciendo y no pueden juzgar. Mira, yo empecé juzgando la doctrina, por supuesto, Biblia en mano, pero cuando me dijeron que había una historia me emocioné mucho. Dije, bueno, vamos a ver cómo llamó Dios a Aarón. Vamos a ver quién era Aarón, de dónde vino, qué experiencia tuvo. Y existía una historia oficial, pero mi amigo Fer Franco tenía mucho tiempo más que yo investigando y me mandó un PDF que estaba en la web del libro de René Rentería, que decía cosas muy diferentes a la historia oficial. Al principio yo pensé que el libro de René Rentería había sido eliminado por completo y que no se volvía a mencionar a René Rentería. Y lo pensé porque la señora Ruth Cano y su finado esposo hicieron un video donde decían: este señor Gamaliel tiene ese libro, pero no lo tenía físicamente entonces. Tenía el PDF que me había proporcionado Fer Franco. Pero ese libro no es de la iglesia, René Rentería no es, no pertenece a la iglesia, no es miembro. Y René Rentería, concordamos con Gamaliel en que René Rentería infló con ese, porque yo decía que era muy rollero, tiraba un lenguaje muy florido para magnificar cualquier detallito del Eusebio, ¿no? Y así, y terminaron diciendo en su video: lean la versión oficial que está en la web y que está a la venta en Berea. Entonces, yo hojeé la versión oficial que estaba en la web, que es la misma que ahora tengo en papel aquí, y empecé a hacer las comparaciones, ¿no? Aquí hay algo bien terrible y es un error que un dato incorrecto que yo he dicho 2 o 3 veces aquí y ahora mismo lo corrijo, llamándole a la versión autorizada de Berea edición fantasma, diciéndoles a todos que no tenía autor, y es verdad porque en las primeras páginas no aparece el autor, nada más dice Casa Cultural Berea. Pero ayer descubrí que al final del libro, porque no lo había leído todo, porque lo voy recorriendo y encontrando las diferencias
con la antigua versión de René Rentería y la versión Chávez Herrera. Cáspita Zambomba Recorcholis. Me voy dando cuenta que sí le atribuyen el escrito a René Rentería en la página 155. Este volumen, escrito por el licenciado René Rentería Solís, presenta de manera clara y emotiva el origen, consolidación y desarrollo de la Iglesia a la Luz del Mundo en el periodo comprendido de 1926 a 1964. Increíble. Increíble, porque ahora se pone peor la cosa. Realmente, Berea debería poner al principio del libro autor René Rentería, aquí, y no en letritas chicas como lo hizo al final. Y también debería poner una introducción, un prefacio, explicándole al público que a su vez René Rentería tomó los escritos de Chávez Herrera y de ahí bebió. Claro que esto no lo dicen porque los cambios que hizo René Rentería son evidentes y escandalosos, y ya no se diga que tampoco emiten, o más bien, que tampoco dicen que hubo un redactor en el 2008, que es donde cambiaron ahora también la versión de René Rentería, para dar finalmente a luz el libro de los Hechos de Aarón Joaquín, autorizado del 2008 en adelante, pero que se lo atribuyen a un René Rentería que en su libro original dijo cosas muy diferentes. Mira, cada día descubro más detalles, pero son detalles escandalosos que me da vergüenza, me da pena ajena. Por ejemplo, mira qué manera de engañar, porque espero que me estés siguiendo en la cronología. Fíjate, punto número 1, se manejaba la historia de Aarón Joaquín de forma solo verbal, ¿no? Testigos antiguos que oyeron que aquel dijo esto, que aquel dijo lo otro. No se le llamaba el apóstol, se le llamaba el siervo de Dios. El asunto del apostolado surge después de Samuel Joaquín, porque también coincide con el movimiento de apostolitis que se vino, ¿no? Los apóstoles acá de Centroamérica y los de Estados Unidos. Y claro, los Joaquines tuvieron que ponerse a la moda, inventaron la cuestión, la doctrina de la elección. Pero en la antigua historia no se menciona a Aarón como apóstol, y tampoco se menciona en la antigua historia el seudónimo eclesiástico La Luz del Mundo. Entonces viene René Rentería, toma el material de Chávez Herrera, o sea, de José Julián Chávez, que fue pastor, muy allegado, y también Alfonso Herrera, lo cambia para la ocasión, pero aún en el libro de René Rentería se reconoce que Aarón se va transformando en apóstol poco a poquito, en una transformación cuando va creciendo en experiencia, y hasta 1943, el apóstol de la Restauración cae en cuenta que es apóstol, ¿no? Con su autobautismo. Quiero leerte en el libro de René Rentería, ya extinto, y que gracias a Dios cayó a mis manos, y este no me lo mandó ningún hermano que quiera contribuir con el tema, sino que yo le puse y lo vendía en el Mercado Libre y cayó a mis manos. Pero fíjate las expresiones de un hombre que se va convirtiendo en apóstol poco a poquito, va tomando conciencia de que él es un apóstol. Lo dijo René Rentería y en su tiempo se aceptaba. Mira,
página 23. Mira cómo, en primer lugar, quiero notar que René Rentería miente. Dice, en el transcurso de este siglo, la Iglesia, la luz del mundo, es el acontecimiento religioso más importante. Desde hace años me ocupé de seguir con atención este movimiento contemporáneo y profundizando en su dimensión histórica me llevó al estudio de este fenómeno social desde una perspectiva diferente. Escucha cómo pone en negritas. Una historia de boca a boca. Una historia hasta ahora no escrita. Cuando este libro cayó a mis manos y yo desconocía la historia de Chávez Herrera, le pongo nota. Esta edición es la primera. Claro, porque yo le estoy creyendo a lo que me dice René Rentería. Después descubro que es un mentiroso porque él tomó todo el material de aquel libro ya extinto que se llamó Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, escrito en 1976. Pero este dice, no, yo agarré los relatos de boca a boca y hasta ahora no se ha escrito nada, en un intento pues por engañar al público, ¿no? Ahora mira bien, mira el apóstol que se va convirtiendo poco a poquito en apóstol. Dentro de este particular universo religioso, se centra la atención sobre la figura más importante, el maestro Aarón y su labor pastoral. Singularmente su proceso de radical transformación y más concretamente su extraordinaria metamorfosis de hombre modesto a apóstol contemporáneo. Perdónenme, señores de la luz del mundo, pero René Rentería en el 97, y esto lo avaló Samuel Joaquín y todos los ministros, le dijeron al público que Aarón se transformó, sufrió una metamorfosis de hombre modesto a apóstol contemporáneo. Pero claro, esto de la metamorfosis ya no concuerda con la después inventada doctrina de la elección, porque un apóstol no se hace apóstol. Un apóstol lo llama el Señor y desde el momento en que le da autoridad ya es apóstol según la Biblia. Pero según estos engañadores, ya era apóstol desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero no, René Rentería es más verdadero cuando admite, y así lo desarrolla en su libro, que Aarón se va convirtiendo poco a poco y hasta 1943 cuando se rebautiza él mismito, él solito, ahí ya se sabe apóstol. Bueno, esos intereses, hasta ahí respondía bien la historia, aunque ya había falseado bastantes cosas René Rentería para el 97. Nunca le dijo a la gente en su librito falso que estaba tomando, número uno, lo que había escrito Chávez Herrera, número dos, que lo estaba falseando. Nunca les pone que era predicador de los chamagosos y todos los detalles que hemos estado viendo tú y yo en nuestros videos. Entonces, el libro de René Rentería del 97 responde a las necesidades del momento, ¿no? Porque todos los libros se escriben para llenar una necesidad. Fíjate que la versión Chávez Herrera responde a otros intereses o a otras necesidades. Y también antes de Chávez Herrera, sé de buena fuente que existió una libreta con un resumen histórico. Tengo dos contactos que toda la vida fueron LLDM
y cuyos padres les enseñaron esta libreta que no todos los miembros tenían y en la cual se basó Chávez Herrera para tomar los datos, pero era como un resumen de fechas y acontecimientos, ¿no? También se menciona en la tesis de Noé Alejandro, que tiene escasos 4 años, desde el 2016, un trabajo profesional que hizo para obtener la licenciatura en Historia ahí en Guadalajara. Se menciona que había algunos escritos desparpajados por ahí, pero que el primer libro lo hizo Chávez Herrera, ¿no? Entonces son la mención de la tesis, de que había escritos antes, y el testimonio de 2 contactos que a su tiempo van a salir a la luz, que nos hablan de esta libreta histórica de la cual se sirvió Chávez Herrera. Entonces, aquí, si examinamos, por ejemplo, un libro, lo primero que tienes que notar tú es el título, porque por supuesto, es obvio, el título del libro te dice para qué se escribe. El título de Chávez Herrera, la primera historia, se tituló Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. No se habla de la elección, no se habla del llamamiento apostólico de Aarón, como ahora los hechos del apóstol Aarón Joaquín. Fíjate que, aunque es el mismo material, aunque retocado, va cambiando el título y el énfasis, por supuesto. Tú buscas al apóstol Aarón Joaquín en la versión Chávez Herrera y no lo vas a encontrar. Buscas la nomenclatura La Luz del Mundo en la versión Chávez Herrera y no la vas a encontrar. Es evidente porque eso vino después. Ellos escribieron su libro teniendo en mente la fecha de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, y que no era el 6 de abril de 1926, sino el 18 de julio de 1943, el día que se autobautizó este señor, ¿no? Ahí empezó la fecha de la restauración. Ahora ahorita te estoy leyendo los hechos, los datos, pero yo quiero darte algunas interpretaciones mías en este punto. Y esto ya son opiniones mías, ¿no? De cómo interpreto todos estos movimientos. Pues interesantísimo, mira. Estamos hablando de la página 60 del PDF que tú ya tienes en tu poder. Dice, fue en las primeras horas del día antes del amanecer que un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse con la tierra, fíjate bien, en el 43, para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación de su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16. O sea, ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no? Con la diferencia de que Pablo no se bautizó solo, como este chiflado. Dice, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto, la hora es, fíjate que
por primera vez en el relato Chávez Herrera, ponen una expresión en mayúscula. La hora es. Porque aquí te está diciendo, al final de cuentas, el clímax. O aquí te está respondiendo el objetivo del libro. Porque esta es una breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Entonces, ya para finalizar, dice, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Yo quiero que notes algo aquí. El título dice, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, por Chávez, José Julián Chávez y Alfonso Herrera. Cualquier lector incauto pensaría que se refiere a la doctrina moderna de que la iglesia no existía y fue restaurada con Aarón, la iglesia universal. Pero no, señores. Aarón en su tiempo se estaba refiriendo a la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, comunicando a las iglesias que su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno, pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara, les preguntó, usted hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta en oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio, comenzando, déjenme quitar los anuncios porque, bueno, los voy a dejar. Hable todo lo que Dios le dio. Y luego dice, comenzó el primero dando testimonio, cierto asombro de un nuevo bautismo. Luego habló el segundo, diciendo lo mismo. Y así el tercero. Por fin todos daban testimonio parecido. El varón de Dios al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz, mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias para mayor testimonio de que este paso, es decir, el nuevo bautismo él estaba por zambullirse él solito y luego bautizar a los demás, de que este paso es de Dios. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Esto es totalmente antibíblico y ridículo, porque ni Cristo se bautizó él mismo, ¿no? Pero ahí los tiene, ¿no? Le creen todo. Y el día domingo, y fíjese que esta flechita que usted ve aquí, esta flechita en negro lo hizo el esposo de Zuli, o Zuli, no fui yo, pero está señalando pues el día que se restauró la iglesia. El día domingo 18 de julio de 1943 se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y algunos hermanos más que, llenando los requisitos, quedaron autorizados a efectuar a su vez el bautismo de toda la iglesia. Como antecedente se dice que una hermana llamada Petra le contaba al hermano José Garibay un sueño donde la volvían a bautizar. Mira, uno como investigador
tiene que ceñirse a lo que encuentre en la historia, a los escritos, a los testimonios, y luego interpretar los hechos, no interpretar lo que se dijo, o sea, cambiarlo, maquillarlo, no. Esto se dijo y se hizo. Ahora pregúntese por qué. En pocas palabras, yo descubro que Chávez Herrera están tratando de justificar la separación que hizo Eusebio Joaquín de sus primeros maestros y de la Iglesia Cristiana Espiritual de Torreón, a donde lo llevaron, de donde bebió, donde lo entrenaron, achacándoles que se habían volteado, que habían torcido la doctrina. Esto lo menciona cuando fue a la última convención, que esa convención, por supuesto, a la que asistió todavía, cuando pensaba dejarles la iglesia o ponerse bajo la dirección del movimiento apostólico que se estaba formando, cuyo presidente era Francisco Borrego, él los tacha de que se habían desviado, que si habían, todo esto lo voy a poner por escrito, ahorita solamente lo estoy comentando. Entonces, en concreto, Chávez Herrera presenta una fecha de la restauración de la iglesia, pero no de la iglesia universal, no de la iglesia general, de todo el mundo, que no había iglesia antes de 1926. Todo ese cuento lo inventaron después. No, Chávez Herrera y el mismo Aarón, el objetivo de esto es explicarle al público de dónde salen ellos, de dónde vienen ellos, y cómo los quemas, que así les llamaron a la iglesia del Buen Pastor, se habían revelado, y aquellos otros del Consejo Apostólico de la IESE se habían desviado. Entonces, cuando Eusebio se autobautiza, él está diciéndoles, esta fecha es la fecha de la restauración de la IESE, o de la iglesia, de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Por eso los bautismos de aquellos no sirven, ni tampoco los bautismos del otro, se han desviado. Aquí comienza la verdadera iglesia cristiana espiritual, conmigo, que me voy a zambullir yo solito. Y eso es la verdadera, lo que verdaderamente te está diciendo la historia de Chávez Herrera. Y esto concuerda pues con el autobautismo de él, con el bautismo de los ministros fieles a él, y luego de toda la iglesia. Pero tenemos ahí a un Aarón bautizándose por cuarta vez y bautizando por segunda, porque él lo que está haciendo es reivindicándose a sí mismo como un movimiento limpio, separándose de todos, aunque sin negar sus orígenes. Pero él no estaba hablando de la restauración de la iglesia universal. Por eso la frase es bien importante. Cuando tú lees los análisis históricos, pero ahora te quieren dar gato por liebre, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Es decir, de donde vengo yo sí era de Dios, pero se desviaron. Yo soy el restaurador de la IESE. Yo soy, conmigo va a empezar la limpieza, el movimiento, ¿no? Y esto es muy lógico porque es lo que han hecho los pastores que se han salido de otros movimientos. Por ejemplo, si un pastor no sale de acuerdo con la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, se separa de ellos, pero como el rubro y las vivencias de los feligreses y aún de él tiene raíces profundas con la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, entonces él se busca un rubro que incluya a la Iglesia Apostólica, pero le pone un distintivo. Entonces él dice, se desviaron, y de hecho hay muchos movimientos. Entonces va a tomar un rubro nuevo,
Iglesia Apostólica Restaurada. Esto que te estoy diciendo yo lo sé porque yo tengo toda la vida en los movimientos evangélicos y conozco la psicología del líder, conozco la psicología del feligrés, conozco el buen corazón de la feligresía para seguir un líder que se separa, pero que sigue sosteniendo sus raíces, sigue sosteniendo incluso el rubro. Fíjate que todavía después de la muerte de Aarón, el Samuel Joaquín todavía mandaba cartas con el rubro Iglesia Cristiana Espiritual y otras Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. Esto yo lo veo, Iglesia Pentecostal. Pues después es Iglesia Pentecostal Libre, porque de ahí salió, no niega sus raíces, pero como aquellos se desviaron, yo soy el restaurador. Incluso acabo de ver la división de un movimiento donde los dirigentes entendieron cosas que antes no entendían, las enseñan como doctrina, y hubo un ministro que dijo, nosotros somos el remanente fiel. Y entonces se separa. Ese es el movimiento que hace Aarón, bautizándose otra vez, rebautizándose y diciendo, nosotros estamos restaurando a la Yese, punto. Es lo que dice literalmente, ¿no? Ya René Rentería te tira otro cuento. René Rentería en su versión, en esta versión, pone, somos la Iglesia Cristiana Espiritual, pero le añade, la luz del mundo. Es lo que te digo. Así hacen los disidentes, ¿no? Después viene un redactor en el 2008 y toma ahora el material de René Rentería y ya no aparece somos la Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, sino que ahora dice somos la iglesia, porque somos la iglesia, la luz del mundo, y le quitaron Iglesia Cristiana Espiritual. Finalmente tienes una versión ya manoseada, ya adecuada, y en otro video te voy a decir mis opiniones sobre por qué surge la versión de René Rentería en el 97. Bueno, porque en el 97 empezó el escándalo de Samuel con las acusaciones de Ricardo Rocha, y sale la edición de René Rentería y por 11 años se mantiene hasta que viene un redactor y la cambia, pero ahora de forma socarrón y descarada la versión oficial te sigue diciendo que es de René Rentería, cuando ya cambiaron 1 y 1000 detalles para engañar a la gente. Voy a terminar este video porque hay muchas cosas que comentar, solamente mostrándote lo descarado de los cambios, ¿no? Mira, fíjate cómo en la versión, en la introducción de la versión oficial, que es de René Rentería, pero a la vez no es, porque René Rentería escribió muchas cosas que ya quitaron y cambiaron. Mira cómo dice. Este es el libro oficial, el que puedes bajar de la web y el que venden ahora. Fíjese bien. Introducción. Esta es la recopilación de los hechos y testimonios de un auténtico apóstol de Jesucristo, generoso, sencillo, profundo para hablar y contundente para defender la verdad con sus obras. Gracias a las crónicas testimoniales, los documentos y entrevistas fue posible reconstruir con precisión histórica, y esta es una gran mentira, los hechos del siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Nota esta frase. Algunos biógrafos han calificado la obra del apóstol como la historia de una vida que se da a conocer por los hechos, por las obras que solo son realizadas por los elegidos de Dios. Fíjate lo que dicen los biógrafos en la versión ya falseada
que consideran oficial. Algunos biógrafos han calificado la obra del apóstol como la historia de un enfervecido por Dios, es decir, un hombre enamorado, ¿no? Lleno de energía por la causa de Dios, enfervecido. Eso dicen algunos biógrafos en la versión moderna. ¡Ja! Pero qué cosa tan vergonzosa. ¿Qué decía René Rentería sobre los biógrafos? Te va a dar pena. Esta es la versión del 97 de René Rentería. A ver, aquí está muy borroso. Dice, introducción. Para situar al maestro Aarón en el marco apasionante, dramático, social y espiritual de la historia de la Iglesia, la luz del mundo, se requiere rigor analítico, de imaginación, de sutileza psicológica. Todo esto ya no les conviene ponerlo porque a veces, no, pues es un rollo tuyo de tu cabeza, ¿no? Y del testimonio de los que todavía viven y que en su memoria los recuerdos cobran realidad para convertirse, sin agregados, en historia. Ahora fíjate lo que dice de los biógrafos. Algunos biógrafos se han ocupado de la vida del maestro. Algunos de sus biógrafos se han ocupado de la vida del maestro, la han calificado terminológicamente como una leyenda. Lo que es inaceptable. La leyenda es inexistente e imaginaria. Es mito, es sueño, es quimera, es irreal. Los biógrafos, según el René Rentería del 97, calificaban la historia de Eusebio como una leyenda. Y René Rentería se queja. Ah, no. Pero ahora en la versión oficial, los biógrafos han calificado la historia de Eusebio como un hombre enfervecido por Dios. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, con las contradicciones que ellos mismos han puesto. Pero esto es una mentira crasa, esto es un cambio que si no te das cuenta que te están jugando el dedo en la boca, pues ya es problema tuyo, ¿no? Es un poquito desesperante escuchar a los fanáticos comentar y no mirar la realidad de que los han engañado. Voy a terminar. Ese es uno de los tantos cambios y mentiras que han puesto, pero déjenme terminar leyendo los comentarios. Pero por favor, señores de la luz del mundo, ya no pongan que tus bigotes de Hitler, que viejo borracho, que viejo envidioso. Mira, tú puedes decir misa de mí, eso a mí no me afecta. Pero no me hagas perder el tiempo, hombre. Mejor pon, Gamaliel, mientes porque ese libro no es así, te inventaste un libro, estás interpretando mal, algo provechoso, abre tu mente. Bueno, quizá esté pidiendo algo imposible, porque sé que a ti como miembro de la luz del mundo no se te permite pensar. Dicen los comentarios. Marta Mesa nos dice, Pastor Gamaliel en la historia habla de que lo llamaron Aarón y Elisa a la casa de Rosa Murillo. Bueno, aquí menciona Rosa Murillo. Dice, no entiendo el comentario, hermana Mesa, pero ¿usted quién es? ¿Pastor de Cristo o de los hombres? Esto no tiene que ver con el tema tratado. Rosa Murillo en su documental era dueña de un burdel. Ah, caray. ¿Quién? Rosa Murillo. Hacía trata de niñas con políticos. Caray.
Bueno, hay que investigar. Dice, Dios te bendiga, hermano Gamaliel, gracias sea dado a Dios por enseñar el camino verdadero al de Dios. Yo me siento bendecido al escuchar tus enseñanzas. Gracias, hermano. Creo que en este caso te refieres aquí, pues, a la exposición de la falsedad, ¿no? Pero qué fácil es hablar y pensar que ellos son falsos y yo verdadero. Ellos son sectas y yo no. No, 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 no. Por favor, comenten del tema. Pregunten o comenten del tema. Dice... caray. Los mundanos tienen una venda en sus ojos, están cegados, no quieren ver lo sucio y contaminada que está su secta erótica llena de mentiras. Yo sí digo que son mentirosos porque lo estoy demostrando, ¿no? Y ellos que lo han vivido, pues más. Chávez se casó con la hija de Aarón, María Joaquín. Mire qué datos tan interesantes. Herrera era pastor. Ándele, hermana Marta. Ahí está. Mientemayor se rajó como tabla, apenas oyó que iría Luis Carlos Reyes al debate y se puso a chillar que no va por miedo. A ver, ¿qué más? ¿Algún comentario alusivo al tema? Dice... Dice José Ortiz Padilla, Pastor Gamaliel, de las X cantidades de historias de LLM, los llorones del mundo, ¿cuál se supone que es la historia oficial para ellos? Mira, un dato interesante, José Ortiz, es que ningún apóstol ha firmado, pero René Rentería le daba gracias a Samuel Joaquín en el 97 y a todos los ministros de la cúpula, ¿no? Y ahí está la firma. Lo curioso es que trasladaron todos estos reconocimientos a la versión oficial de... Parece que hay problemas con la transmisión. Muy bien.